vienes con familia, libertad y que comer. Si me tienes que te amo y no te he podido ver. Y solo me toca darte gracias, solo me toca serte fiel, y solo me toca entregarte para siempre. Y como no declara tanta imperfección, si aún te estoy cantando y si... Yo le voy a pedir que inclinemos nuestra cabeza en reverencia y que oremos al Señor. Te damos gracias, Padre bueno, por todas tus bendiciones, por tu inmensa fidelidad para con cada uno de nosotros este día, Señor. Gracias porque en nuestra vida has sido bueno, Señor. Es evidente tu fidelidad, es evidente tu amor, es evidente, Señor, esa bondad que tú tienes con cada uno de nosotros, Padre, ese amor con el que nos has atraído a tu casa esta noche, Señor, porque hemos podido quedarnos haciendo cualquier cosa en casa, pero tú has puesto el querer como el hacer para estar aquí en este lugar. Y te pedimos una cosa, Señor, háblanos esta noche, Señor, que no solamente escuchemos tu palabra, la guardemos en un baúl y la olvidemos, sino que todo lo que escuchemos hoy lo pongamos por obra, Señor, porque eso es lo que nos limpia, tu palabra, eso es lo que nos hace crecer, tu palabra, Señor. En tus manos preciosas dejamos todo lo que se hable en esta noche. Úsame como un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a seguir con el estudio del libro de Ezequiel. Quiero contarles que esta enseñanza ha estado un poco complicada. Me ha pasado de todo, hermano. Me enfermé, me dio hasta conjuntivitis. Nunca en la vida me había dado conjuntivitis, hasta conjuntivitis me dio. Bueno, no se imaginan. Se me arruinó la computadora cuando ya estaba terminando la enseñanza. La tuve que traer a los técnicos que me la chequearan. Y cuando la chequearon, la encendieron y encendió, hermano. O sea, el Señor, Él quería que yo parara en ese momento, paré por unos cuantos días, la retomé, no hallaba el cierre. Bueno, ustedes no tienen idea lo que me ha pasado, pero gloria a Dios porque Él sabrá por qué, ¿verdad? Así que vamos a leer, quiero que busquen su Biblia, Ezequiel 33, ya vamos terminando el capítulo 33 porque es un capítulo largo y vamos a leer a partir del verso 21. Me dicen amén si ya lo tienen. Bueno, pues, dice el Señor, como título, Destrucción de Jerusalén, para los que apuntan. Ahora sí, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 21 dice, aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo, la ciudad ha sido conquistada, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde, antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Verso 23, y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, los que habitan en aquellos lugares asolados de la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno, y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre, a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra, anduvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habéis de poseer la tierra. Nos vamos a quedar ahí, mis hermanos, vamos a hacer una pausa ahí. Vemos, amados, que en reiteradas ocasiones hemos hablado, hay que ubicarnos, estamos aquí. Quiero hacer solo un repaso para las personas que se unen a nuestros estudios, porque sé que hay muchas personas que nos ven por Facebook, por YouTube. Siempre les digo, háganle clic a la campanita para que se suscriban y puedan tener todos los contenidos que se están subiendo. Para un breve repaso, ¿verdad? En reiteradas ocasiones hemos hablado sobre la deportación del pueblo de Israel a Babilonia, ¿verdad? Ya en estudios pasados
pues hemos estudiado. Y hemos estudiado también que Dios estuvo enviando sus profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que habla de parte de Dios, ¿verdad? No es algo así sobrenatural, algo que todos los que se paran en este lugar son profetas, son esos atalayas, ¿verdad? Que nos hablaba el hermano Sadi en la enseñanza pasada. ¿Y cuál era el mensaje de estos profetas? Pues el mensaje era de que el pueblo se arrepintiera de sus malos caminos. Ese era el mensaje enérgico de los profetas, ¿verdad? De cada uno de los profetas que el Señor enviaba, ese era el mensaje. Apártense de sus malos caminos, dejen la idolatría. Era algo que constantemente el Señor estaba repitiendo. Pero aquí, si se fijaron, leímos una lista de pecados que este pueblo cometía. Así como todos los que estamos en este lugar también tenemos una lista de pecados. Y bueno, por esa razón es que llegamos a este punto. Pues como vemos, los llamados de atención que el Señor hacía a través de los profetas, pues no había causado ningún efecto, hermanos, en el pueblo. Ninguno. A pesar de las advertencias que Dios le hacía a este pueblo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Se acuerdan en los primeros capítulos del libro de Ezequiel? Que Ezequiel era como un actor, ¿verdad? El Señor le decía, hace esto, y Ezequiel lo hacía. Se acostaba de un lado, se acostaba del otro. Todo era para representar lo que habría de venir, ¿verdad? Como castigo al pueblo. Entonces ya eso lo hemos estudiado también. Y bueno, hemos estudiado cómo Israel empezó a decaer en aspectos militares, en aspectos sociales, y el juicio que Dios tenía para este pueblo, el juicio que habría de venir para esta nación, era que una nación extranjera los habría de matar, destruir, y que pocos de los sobrevivientes, pues, o muchos de los sobrevivientes serían llevados a Babilonia. Bueno, así es como Ezequiel termina en Babilonia, ¿verdad? Si recordamos lo anterior estudiado, vemos que la deportación del pueblo de Israel a Babilonia se dio como en 3 etapas, por así decirlo, ¿verdad? Primero se fueron unos, 7 años después se fueron otros, y 7 años después se fueron otros. La primera deportación, por así decirlo, se fue la nobleza. Llegaron, ¿verdad? Y se llevaron cautivos a los nobles, se llevaron cautivo al rey, se llevaron cautivos a esas personas que tenían alguna función importante en el reino y llevaron a toda esta gente, ¿verdad? En la segunda deportación, pues vemos que, ¿por qué sucedió? Porque mataron al que habían dejado, ¿verdad? Como por así decirlo, como el sobre el pueblo, el encargado del pueblo, por así decirlo. Entonces asesinaron a este hombre. ¿Y qué hizo? Que quisieron, nuevamente llegaron por otro grupo para llevar los cautivos a Babilonia. Y bueno, ya en la tercera deportación es donde llevan pues a lo que queda, ¿verdad? Ya lo que quedaba, porque ya lo único que quedó fue la gente que no tenía plata, la gente que era la menos favorecida, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces Ezequiel se va en la primera redada, por así decirlo. Ezequiel llega a Babilonia en la primera redada, en la primer grupo llega Ezequiel, y así es como Ezequiel está en Babilonia. Entonces, ¿qué pasó? Los que quedaban viviendo allá en Babilonia, los que quedaron viviendo en Israel, allá en el pueblo, todo estaba en ruinas, ¿verdad? Ya recuerden que en este capítulo que estamos viendo, y en este capítulo 33, después de la tercera deportación, ya el templo es quemado, es destruido. Ahorita ya se cumplió lo que se había dicho, ¿verdad? Esta gente pensó que no iba a suceder. Quizás ellos pensaron que no, esto solo son cosas que Ezequiel dice, ¿verdad? Tal vez esto no se va a cumplir. Pero ya en este capítulo vemos que aquí la cosa ya se puso seria, ¿verdad? Ya aquí comenzó lo bueno, aquí ya es quemado el templo, aquí ya es quemada la ciudad, aquí ya todo es destruido. Entonces toda esa gente que se quedó allá, que fueron los menos favorecidos, los que eran no tenían muchas posesiones, esta gente se quedó pues ahí, pues cultivando, cuidando las ruinas que quedaron de este pueblo. Y dice la Biblia en el verso 22, que llegó un fugitivo. Leyeron, ¿verdad?
un fugitivo, pues una persona, él andaba huyendo, porque recuerden que ya la ciudad estaba en llamas, era un relajo, la ciudad estaba destruida, todo el mundo, los que se quedaron y los que pudieron sobrevivir, y este hombre salió de ahí a buscar a Ezequiel. Yo me puse a pensar cuánto se tardaba esa gente que salió, ¿verdad? Los deportados de Israel a Babilonia, cuánto tiempo se tardaban en llegar. Y más o menos dicen que eran 5 meses los que se tardaban. Imagínese usted, a pie 5 meses, ¿verdad? O sea, era complicado el camino, el trayecto, y todo depende de cómo estaba el camino, ¿verdad? Porque no es como ahora que nosotros tenemos nuestras calles pavimentadas y podemos tener nuestro carro, nuestra moto, nuestra bicicleta, lo que sea, patineta, lo que sea, ¿verdad? Pero en ese entonces no había nada de eso, era la gente caminaba y les iban haciendo los senderitos y así la gente iba, pues así era que accedía a los lugares donde ellos debían de moverse. Entonces, este hombre, este fugitivo, dice la Biblia que salió a buscar a Ezequiel. Fue a buscar a Ezequiel, ¿por qué? Porque Ezequiel era el profeta que Dios había levantado, ¿verdad? Entonces lo fue a buscar para contarle que ya se había dado, que ya se había cumplido lo que Dios había dicho. Entonces dice que este hombre más o menos tardó unos 5 meses en llegar, ¿verdad? Pongámosle que con un buen clima, ¿verdad? Con unas buenas sandalias, no sé, una buena ropa, se tardó sus 5 meses. Y en estos primeros versos lo leímos. Pues él se dirige al profeta. Ya Israel había sido derrotada militarmente. Antes de este capítulo, ya Israel había sido derrotada militarmente, pero no había sido destruida. Ahora sí, Israel ya había sido destruida, ya estaba en ruinas, todo totalmente en ruinas. Y ya estaba esta gente viviendo en pobreza. Y lo más triste era de que esta gente no era como... No podía pensar esto ya va a pasar, ¿verdad? Porque no es como cuando hay un huracán. Hoy me ponía a pensar en eso, que cuando hay un huracán, yo viví el huracán Mitch, hace unos 5 años más o menos, y en el huracán Mitch se fue la luz por un buen tiempo, ¿verdad? Y no sé, ya ni recuerdo por cuánto tiempo. Estuvimos sin agua, sin luz, por un periodo corto de tiempo, pero esta gente iba a vivir en ruinas por décadas, hermano. No era cosa de un día para otro para poder reconstruir la ciudad. O sea, iban a pasar décadas en esto. ¿Se imaginan ustedes, verdad? La ciudad quemada, el templo quemado, todo en ruinas. Era a chambearle los que habían quedado, ¿verdad? Porque no había de otra. Entonces, toda esta gente que se quedó ahí, esta gente seguía viviendo su vida en desorden, hermano. La palabra en ellos no hizo mella, la palabra en ellos no hizo nada, ¿verdad? Como muchas veces en nosotros, que nos entra por un oído y nos sale por otro. Entonces, esta gente aún que vivía en ruinas, ya estaba viviendo en ruinas, separada quizás de su familia. Recuerden que se llevaron cautivos unos, quizás se llevaron a un hijo y se quedó el padre sin sus hijos o los hijos sin sus padres. O sea, a pesar de todo lo que esta gente estaba viviendo y había vivido, no se arrepentían de sus pecados. O sea, era un pueblo realmente duro, como somos nosotros también, mi hermanito. No quedemos así como, uy, sí, qué pueblo más duro. Nosotros también lo somos. Y ellos estaban endurecidos cada vez más. El verso 24 dice el Señor, los habitantes de aquellos lugares desolados hablaban diciendo, si Abraham siendo uno poseyó la tierra, decían ellos, ¿verdad? Nosotros que somos muchos, habremos de recibir la tierra por posesión. Y yo digo, imagínese, hermano, la osadía que tenía este pueblo, el valor que tenía de hablar si Abraham, refiriéndose a Abraham de esa manera, ¿verdad? Y todos aquí sabemos quién era Abraham. Yo quiero que leamos Santiago 2:23 y que lo leamos así bien detenidamente para que usted vea quién era Abraham, por si se le ha olvidado, ¿verdad? Y dice ese verso, y se cumplió la escritura y dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y fue llamado qué, hermano? Repítalo fuerte. Amigo de Dios. Abraham no era cualquier, como dicen, perico de los palotes, era amigo de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos amigos de Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa intimidad con el Señor como la tenía Abraham? Un amigo, hermano, no son como los que tenemos en Facebook o los que tenemos en Instagram, valga la publicidad para estas plataformas, ¿verdad? No, esos son
no sé, uno dice, tengo tantos seguidores, tengo tantos amigos en Facebook, y de esa gente yo creo que ni uno le escribe, pues, porque a mí me pasa que ninguno me escribe, ¿verdad? Pero esa gente no son amigos íntimos. Un amigo es aquel que conoce hasta sus propios gustos, hermano. Yo tengo amigos, vaya, yo tengo muchos años sin tomar bebida gaseosa, no, ningún tipo de refresco, pero mis amigos, los que me conocen, que están cerca de mí, ya saben que no, Fabiola no toma refresco. Entonces, cuando estamos en una fiesta o algo y pasa el fresquito por ahí, ya, no, Fabiola no toma, porque ellos pasan tiempo conmigo y conocen que yo, pues, no tomo refresco. Entonces, un amigo es alguien cercano a usted. Un amigo es alguien que comparte momentos íntimos con usted, que conoce sus gustos, que sabe dónde vive, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le hace enojar. Y Abraham era un amigo de Dios. Eso dice la palabra, eso no lo digo yo, dice, fue llamado amigo de Dios. Entonces esta gente era tan bárbara, por así decirlo, que tenía la osadía de decir, si Abraham lo hizo, nosotros también podemos, amparándose en que Abraham tenía la promesa de Dios, amén. Abraham tenía las promesas del Señor. Y pongamos en una balanza la vida de Abraham y la vida de este pueblo, o pongamos en una balanza la vida de Abraham y la vida de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va? ¿Hacia qué lado se va a inclinar más la balanza? Él no era un hombre perfecto, porque Abraham no era un hombre perfecto, como ninguno de nosotros lo es, pero Abraham procuraba agradar al Señor, amén. Procuraba hacer lo que a Dios le agradaba. Entonces, hermanos, para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, nosotros debemos de ser obedientes al Señor. Y no podemos decir solamente o repetir como loritos muchas veces las promesas del Señor. ¿Sabe cuántas promesas hay en la Biblia? Mi hermano, dicen los estudiosos de la Biblia que hay unas 3.573 promesas de Dios en la Biblia. Y yo me pregunto, si yo les pregunto a cada uno de ustedes una promesa, yo sé que me la van a decir hasta en qué cita de la Biblia está. Todos aquí saben las promesas del Señor, amén. Todas las conocemos. Pero todos queremos esas promesas, pero no queremos al Dios de las promesas. Y nosotros muchas veces decimos, como dice el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, decimos nosotros, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y nos llenamos la boca diciendo esas palabras, pero no leemos el 26. Y el verso 26 dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. O sea, para yo poder heredar esa promesa, tengo que ser misericordioso. O sea, hermanito, no es solo repetirla, yo tengo que hacer algo para recibir esa promesa. Esta gente quería lo que Abraham había obtenido, pero, o sea, ¿con qué valor podían pedir si eran perversos, eran malos? Somos malos, hermano. Entonces, es como Josué 24:15 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, escogeos a quien servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, decimos nosotros, ¿verdad? Con la promesa, y nos llenamos la boca también de esa promesa. ¿Qué estamos haciendo para que se cumpla esa promesa en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo para que esa palabra se haga carne? Fíjense que hace unos días yo le estaba impartiendo la clase a los preadolescentes. Yo gozo con esos hipotes, ellos sacan cada tema, ¿verdad? Y entonces estábamos hablando justamente del testimonio y que debemos de guardar nuestro testimonio. Y no solo aquí en la iglesia, porque de aquí yo a todos los veo así con caritas hasta angelicales, pues, ¿verdad? Se puede decir así, los veo desde acá. Pero nuestro testimonio, pues, es en nuestras casas. Y yo les decía, ¿saben quiénes son los únicos que saben si usted es cristiano? Y ellos, ¿quién? ¿Mis? ¿Quién? Hasta mis le dicen a uno. Y entonces le digo yo, su papá y sus hermanitos. Y se quedaban viendo unos con otros así, y se quedaban, y se sonreían y se sonrojaban, ¿verdad? Y yo les digo, sí, sus papás y sus hermanitos saben si ustedes son cristianos, si ustedes tienen al Señor en sus vidas. Y la verdad, hermanos, para ser sinceros, solo la gente que vive en nuestra casa sabe si somos cristianos o no, ¿verdad? Porque aquí podemos aparentar que somos cristianos todos, ¿verdad? Pero en la casa, ¿qué testimonio pueden dar sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus abuelitos si viven con ellos, si son hijos de dominio todavía y viven con sus papás? ¿Qué testimonio pueden dar de nosotros? Entonces,
una de ellas tuvo la osadía de decirme, una de las niñas que estaban ahí en la clase, yo le voy a preguntar a su esposo si usted es cristiana de verdad. Así me dijo. Entonces yo no sé si le habrá preguntado, ¿verdad? Pero ella tuvo la osadía de decirme que le iba a preguntar a mi esposo si yo era cristiana de verdad. Entonces yo le dije, pues preguntarle, le digo, a ver qué te dice. Y yo, ay Jesús, ya que clavo me metí, dije. Pero hermanos, es importante que nosotros, para poder alcanzar las promesas del Señor, guardemos nuestro testimonio, tengamos una cercanía con nuestro Señor. Y porque es bonito recitar los versículos, es bonito decir las promesas del Señor, pero es más importante vivir una vida en santidad, ¿verdad? Amén. Para poder recibirlas. Y este pueblo se vivía rebelando constantemente contra Dios y tenía el valor de decir, Abraham, se llenaban la boca, si Abraham pudo, nosotros podemos. Y Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un fuego consumidor, hermano. Y es como cuando uno de papá, yo tengo 2 hijos, y cuando yo estoy molesta con uno de ellos, yo no quiero ni que me hablen, ¿verdad? Cuando hacen algo que no me agradó, entonces ellos ya saben, ¿verdad? Y se me acercan y yo, no me hables, estoy muy molesta, ¿verdad? Entonces no digamos el Señor cómo se siente cuando nosotros nos rebelamos en contra de Él o cuando hacemos algo que al Señor no le agrada. Entonces es lo mismo, si nosotros siendo malos, hermanos, sabemos dar cosas buenas, cuanto más el Señor. Entonces es necesario que para poder decir o hablar o decir con nuestra boca esas promesas, llevemos una vida que agrade al Señor. En el verso 25 de la lectura, yo buscaba en otras Biblias, siempre este versículo, porque hay unas que es como más con un idioma de la actualidad, ¿verdad? Una Biblia que uno puede comprender, por así decirlo, más. Y entonces en ese versículo literalmente dice, ustedes hacen cosas repugnantes, comen alimentos prohibidos, adoran a dioses falsos, matan a la gente, confían en sus armas, tienen relaciones sexuales con la mujer de su prójimo. Eso es lo que dice literalmente la palabra. Y aún así esperan adueñarse de la tierra. Y se imaginan ustedes cómo vamos a ir, con qué cara usted va a ir a decirle al Señor, Padre, necesito tal cosa, pero nuestra vida es un desorden. Y ellos seguían siendo idólatras. Y esto era lo que había llevado al pueblo a la ruina. Y en la ruina que estaban era gracias a toda la idolatría y todos los pecados que esta gente cometía. ¿Se acuerdan los primeros capítulos del libro de Ezequiel cuando el Señor le mostró el templo? Lo que hacían detrás de las paredes del templo. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Cómo adoraban a otros dioses, cómo las mujeres lloraban delante de otros dioses, cómo los ancianos de la congregación adoraban a otros dioses. Entonces, esto es lo que hacía este pueblo, hermanito. Entonces, ¿cómo era posible que el Señor iba a hacer algo? O sea, no había forma, pues, de que el Señor no hiciera lo que ya había prometido, que era destruir este pueblo, porque eran perversos, ellos seguían en su idolatría, seguían derramando sangre, y no precisamente de animales, hermanos, sangre humana, eran asesinos. Mire lo que dice Proverbios 6, en el verso 17. Yo lo voy a leer todo, porque me gusta mucho esta parte, esta porción de la palabra. Proverbios 6 del 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Aquí está nuevamente la palabra abomina. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Subraye esos 4 versos porque ahí también el Señor nos dice, eso es abominable delante del Señor. O sea, este pueblo así era tan abominable. O sea, el Señor dice, no derrame sangre inocente. Y este pueblo lo hacía, esta gente lo hacía. Quitarle la vida a alguien, usted ya lo sabe que eso es algo que el Señor repudia. Y sigue la lista. Dice, confían en sus espadas. Ellos creían que por tener sus armas no les iba a pasar nada, que estaban seguros.
nadie tiene las armas que yo tengo, nadie tiene el ejército que yo tengo. En fin, esta gente creía que estaba hecha, pues, con todas estas armas que poseía. Y entonces el Señor dice, ustedes confían en sus espadas. Ellos no confiaban en Dios, confiaban en las armas que ellos tenían, confiaban tal vez en esa habilidad que tenían para pelear, qué sé yo, ¿verdad? Confiaban en eso. Y también les dijo, hiciste abominación. La palabra abominación el Señor la usa varias veces en la palabra, varias veces está en la Biblia, pero en esta ocasión el Señor la usa para cosas escandalosas, hermanos, pecados de esos escandalosos como cuáles. Bueno, vamos a mencionar algunos para que usted tenga conocimiento, como la hechicería, ¿verdad? Este pueblo le gustaba la hechicería, como consultar muertos también, las celebraciones paganas. Este pueblo era, si allá celebraban, no sé, lo que fuera, ellos celebraban también, ellos se unían a cualquier celebración. Y ya viene Halloween, ¿verdad? Así que cuidadito a disfrazar a los niños ahí, ¿verdad? Tengan cuidado, porque a veces las escuelas dicen, no es Halloween, solo es un día para que los niños vengan vestidos de cualquier cosa. Y no, hermanito, ahí va disfrazado todo eso, así que tenga cuidado, ¿verdad? No participe de esas cuestiones. Nosotros los cristianos no podemos participar de eso. También decía la brujería, la práctica de relaciones homosexuales también, eso es un pecado escandaloso. Pero esta gente seguía en esas cosas, ¿verdad? Como también nosotros, en nuestros pecaditos, abrazando nuestro pecadito, ¿verdad? Ahí, cualquiera que sea, porque tal vez usted no ha matado a nadie, ¿verdad? Espero tal vez usted no ha matado a alguien, tal vez usted no roba, tal vez usted no comete adulterio, pero ya leímos lo anterior, ¿verdad? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, los hermanitos que causan discordia, también esos son pecados, hermano. Entonces, ya leímos esa lista. Dice entonces, siguiendo la lista, viven en adulterio con la mujer de su prójimo. O sea, el adulterio bajo la ley de Moisés tenía la pena de muerte. Entonces, imaginan ahora, por todos lados. Levítico 20:10 dice así: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, la muerte en el Antiguo Testamento se nos ha enseñado que es física. Ahí, cuando estaba en el pecado, literalmente caía ahí uno muerto. Ahora, en el Nuevo Testamento, la muerte es espiritual. ¿Qué pasa? Si estamos en alguno de estos pecados, o en el pecado de adulterio, mis hermanos, va a pasar que nos vamos a ir muriendo poco a poco espiritualmente, ¿verdad? Nos vamos a ir alejando cada vez más del Señor y eso trae consecuencias terribles. La hermana Eloísa predicaba el sábado pasado que decía que cuando uno peca, imagínense un pecado como el adulterio, que es bastante fuerte, y usted entra en ese mundo, después va a empezar a hacer cosas que quizás nunca había hecho, ¿verdad? Tal vez no tomaba y empieza a tomar, tal vez no robaba y lo que ve ahí mal puesto también se va. Entonces hay que tener mucho cuidado con este pecado del adulterio, hermanos. Mire que ahora es tan fácil caer en unas cosas. Ninguno de los que estamos en este lugar está exento, ¿verdad? Que el Señor nos guarde a cada uno, pero es tan fácil, está como a un clip del teléfono celular, de la computadora, a un clip de una página pornográfica, ¿verdad? Para los varones aquí, también para las mujeres, ¿verdad? Una página pornográfica, el mensajito escondida del ex o de la ex, ¿verdad? Es tan fácil caer en eso, hermanos. Hay que cuidarnos del adulterio, la verdad. Es un pecado bastante fuerte, así que hay que tener cuidado, porque hoy en día es muy fácil, ¿verdad? Hallamos en cualquier red social a alguien ahí que nos puede escribir por Messenger, por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, y en ese momento usted comienza esa plática como nada, y de ahí después ya empiezan las fotos prohibidas, los packs, que ahora le dicen los packs, ¿verdad? Algunos saben de los que estoy hablando. Y se ríen, ¿verdad? Porque saben. Y empiezan todas esas cosas, entonces es donde uno es presa fácil del enemigo en esa área. Así que hay que tener cuidado
mujeres y varones, esto es igual, ¿verdad? Aquí no es que los varones son infieles, no. Hay que tener cuidado, mis hermanitos. Vamos a seguir con la lectura. En el verso 27, y dice así: así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán, y convertiré la tierra en desierto y soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de su pueblo se mofan de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd que la palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, subraye, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. En el verso 27, del 27 al 29, aquí vemos cómo Dios está actuando justamente. Dios no está actuando aquí injustamente para nada, ¿verdad? Ya el Señor había dicho lo que iba a suceder, ya lo venía diciendo desde hace mucho, desde el capítulo 1, en otros libros estudiamos también cómo el Señor estaba hablando, no hacían caso, lo mismo que ahorita. El Señor ya venía hablando, el Señor venía preparándolos, el Señor venía diciendo: traeré juicio, voy a traer juicio, voy a destruir la ciudad, voy a destruirlo. El Señor seguía como todos los miércoles, como todos los sábados que usted y yo venimos aquí a esta iglesia, todos eso el Señor nos habla y nos sigue hablando. ¿Por qué? Porque Él tiene planes con nosotros, ¿verdad? Pero nosotros somos los que andamos ahí huyendo por las orillas. Entonces el Señor sigue hablando, y dijo el Señor: morirán, se acabará su poder, les dijo el Señor. La tierra será soledad. ¿Por culpa de qué? De los actos detestables que este pueblo cometía. Y dice: y entonces así sabrán que yo soy el Señor. Qué duro es que cuando ya estamos en una condición crítica, hermano, es cuando reconocemos a Dios. A veces pasa que no solamente en condiciones de pecado, a veces hasta con una enfermedad, ¿verdad? Hasta que ya estamos, hermanos, en las últimas, buscamos a Dios, y eso está en nuestra naturaleza. No sé por qué somos así, que ponemos a Dios de último, le damos al Señor el último lugar, y no debería ser de esa forma. Este pueblo, a pesar de que miraba todo lo que estaba pasando, de que había sido destruida, que había sido quemada, ellos seguían en eso. O sea, eran necios. Somos necios. Y la palabra dice: se mofaban, diciendo que escuchaban la palabra del Señor. Y podemos ser, hermanos, de esos que venimos al culto todos los miércoles, todos los sábados, no nos perdemos culto, ¿verdad? Venimos tempranito, nos sentamos enfrente, no lo digo por ustedes, hermanos, pero venimos tempranito, ¿verdad? Y buscamos en la mejor silla y empezamos a decir: puchica, qué bueno estuvo el culto, qué buena palabra. Buscamos al hermanito que predicó y le decimos: hermana, qué palabra más poderosa, hermano, usted sí predica bien, cómo lo usa el Señor. Y podemos hacer eso, ¿verdad? Porque nos podemos mofar. Aquí dice, ellos se mofaban, ¿verdad? Diciendo: oír las palabras del Señor, oírlas, miren cómo predica el hermano tal. Pues aquí yo sé que algunos dicen: qué bonito predica el hermano Alexis, qué bonito predica la hermana Yania, o qué sé yo, ¿verdad? Cada quien tiene aquí su no favorito, ¿verdad? Porque todos hablamos del Señor, pero cada uno de la manera que predica dice: me gusta, ¿verdad? Cómo predica el hermanito. Entonces ellos
eso hacían, iban y decían, qué buena palabra, hay que oír la palabra del Señor, pero solo lo oían, porque no había ningún cambio en la vida de ellos, no había nada. La palabra los exhortaba, les decía el Señor constantemente y ellos no había ninguna reacción. Y nos decía el hermano Sadi que el Señor nos pone como atalaya a todos los que predican en este púlpito miércoles y sábado. De parte del Señor hablamos, aquí no nos paramos para hablar de nosotros, ¿verdad? Porque yo creo que de mí nadie quiere saber, pero hablar del Señor, hablar de que es tiempo de que nosotros cambiemos de actitud, cambiemos nuestras vidas, que empecemos a dejar todas esas cosas que usted y yo sabemos que al Señor no le agradan, porque yo no conozco lo que hay en su interior, yo no conozco la vida que usted lleva, como les decía, los únicos que pueden hablar de eso son los que viven en su casa, y aún ni ellos, porque muchas veces hay pecados ahí que son ocultos, ¿verdad? Hay pecados que solo el Señor y usted los conoce. Entonces, hermanito, es tiempo de reflexionar, es tiempo de decir, basta ya, ¿verdad? Cualquiera que sea su pecado, cualquiera que sea, hermano, si su pecado es que quizá, no sé, le gusta el chisme, como ya lo leímos, ¿verdad? Hermanita, ya es tiempo, hermanito, porque hay hermanitos también que les gusta el chisme, así que hermanito, busque enderezar su camino. Si su pecado, no sé, es el adulterio quizás, si su pecado es la fornicación, si su pecado es quizás un vicio, ¿verdad? Con el que usted ha venido luchando y ha venido pidiéndole al Señor, ayúdeme, y no lo ha podido dejar, hermano y hermana, es tiempo que nosotros hoy reflexionemos y que no seamos como este pueblo que solo escuchaba y nosotros muchas veces solo escuchamos y venimos y compartimos la palabra, nos mandan el enlace y se la mandamos a Raimundo y a medio mundo y nosotros ni la escuchamos. Está bien que la comparta, pero guarde una copia para usted y vuélvala a escuchar, porque de nada nos va a servir solo venir y sentarnos y no poner por obra lo que aquí se predica. Dice el verso 32, dice, tú eres como cantor de amores. ¿A quién no le gustan las canciones románticas? Yo soy así, a mí me gusta la música, las baladas, yo soy más de música así, romántica, baladas, no soy de rock como el hermano Daniel. Esas cosas no me gustan mucho, pero ¿a quién no le gusta una bonita balada romántica? Y bueno, dice, serás como cantor de amores, le dijo el Señor a Ezequiel, queriéndole decir, vas a escucharte bonito, te vas a escuchar bien bonito, las palabras que salgan de tu boca se van a escuchar muy bonitas, pero ¿sabes qué? No te van a escuchar. O sea, qué duro es que le digan a uno de predicador, hey, vas a ir ahí, pero nadie te va a escuchar. Entonces, así le dijo el Señor a Ezequiel. Y hermano, esto a mí sinceramente me ponía a pensar, o sea, qué duros somos a veces, somos bastante duros. La palabra, por más que nos den, no nos entra, pues, o sea, no sé, eso está en nosotros. Y mire, yo tuve, porque ya falleció, tuve una tía que ella era alcohólica y ella vivió en carne propia la muerte de uno de sus hijos y a raíz de esa muerte, pues ella se refugió en el alcohol, ¿verdad? Ella se refugió en el alcohol, vivió por muchos años en ese vicio y ella unos 4 años antes de morir, pues ella entró en este programa de Alcohólicos Anónimos, sé que ustedes han escuchado, entró en este programa de Alcohólicos Anónimos y ella decidió, ¿verdad?, decirle ya basta a esto, porque era algo que estaba arruinando su vida, algo que la estaba matando. Y ella decidió entrar en este plan y pues antes de morir ya tenía ella casi 4 años de estar sobria. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando ella cumplió 1 año de haber dejado de tomar, ella nos invitó a una celebración que ella hizo en ese lugar donde se reunían los Alcohólicos Anónimos. Y alguien pasó al podio y empezó a hablar acerca de lo que había, de su experiencia, ¿no? Porque ellos se reúnen y cuentan su experiencia. Y ella contaba su experiencia y decía que esto no es algo que haya sido de la noche a la mañana. Y yo les hablaba al principio sobre el cierre de esta enseñanza, cómo la hacía, qué ponía.
Y justamente antes de venirme a la prédica, alguien me escribió y me puso un día a la vez, y de hecho aquí lo tengo escrito. Nosotros los cristianos tenemos que vivir un día a la vez. ¿Por qué, hermanos? Porque ayer ya se fue. Ya ese día de ayer usted ya no lo puede contar. Y lo que usted hizo ayer, eso ya usted ya no lo puede enmendar. Si usted cometió un error, lo que sea, ya no puede enmendarlo. Nosotros podemos cambiar lo que hagamos hoy, amén. Y así como decía mi tía en ese momento, decía, yo vivo un día a la vez. Y yo decido no tomar hoy. Y así, mañana yo decido no tomar hoy. Y así, yo decido no pecar hoy. Amén. Yo decido no hacer algo que al Señor le desagrade hoy. Y yo voy a vivir un día a la vez. Esa debe ser la vida de nosotros los cristianos. Porque nosotros muchas veces, decía la hermana Eloísa, nos sentimos muy sobrados, ¿verdad? Nos creemos que somos los power, que no vamos a fallar. Y hermanos, fallamos todos los días. Pecamos todos los días. Ninguno en este lugar puede decir, yo no peco. Yo soy santo, voy con todo y zapatos al cielo. Ninguno en este lugar puede decir eso. Todos pecamos, pero el anhelo del Señor, así como era el anhelo del Señor, que esta gente volviera a sus caminos, así es el anhelo del Señor, que hoy, quizás usted, quizás yo, hoy sea ese chance que necesitamos para ponernos a cuentas con el Señor. Que no se vaya a dormir hoy usted a su camita confortable con su aire acondicionado, sin haber pedido al Señor que le perdone sus pecados. Y mañana usted diga, Señor, yo quiero vivir hoy como si fuese el último día de mi vida. Siempre le digo al Señor, Señor, si tú sabes que yo te he de fallar mañana, mejor llévame contigo. Porque de nada me va a servir vivir 25 años que tengo casi en el Señor, para que el último día de mi vida, Fabiolita se fue para donde no era. Entonces, yo le digo al Señor, un día a la vez, amén. Vamos a vivir un día a la vez con Él, amén. Vamos a esforzarnos para que mañana, para que hoy, para que mañana y los días que están por venir, nosotros podamos caminar en santidad. Procurar vivir una vida que a Él le agrade, una vida que sea digna del Dios que servimos, amén. Porque, mis amados, el verso 119 del libro de los Salmos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Las tentaciones van a estar siempre, todos los días, mi hermano. Todos los días vamos a tener grandes obstáculos para servir al Señor. Pero ¿sabe que hay que pedirle al Señor? Que sea más grande nuestro deseo de agradarle a Él, más que cualquier tentación, amén. Porque tenemos la verdad de Cristo para ser libres. Y aquí se predica la verdad de Cristo. Ninguno puede decir, yo no he escuchado nunca me hablaron de Jesús. Todos aquí hemos escuchado cuál es la verdad. Y por esa verdad es que en esta noche quiero invitarlos a orar. Quiero que cerremos nuestros ojos y le digamos al Señor que nos ayude a vivir un día a la vez. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, porque quizás muchos en este lugar ya deberíamos estar muertos, Señor. De cuántas cosas tú nos has librado de peligros, de accidentes, de enfermedades, Señor. Nos has guardado de tantas cosas, Señor, y es gracias a tu misericordia que estamos en este lugar con vida, con salud, Señor Jesús, con todo lo que tú has prometido en tu palabra que darás a tus hijos. Pero como hemos aprendido, Señor, muchas veces somos desobedientes y pretendemos recibir cosas buenas tuyas, Señor, cuando lo que nosotros hacemos es todo lo contrario, Padre Santo. Llevar siempre lo contrario y hacer lo contrario a tu voluntad. Y eso nos ha traído graves problemas, Señor. Nos hemos metido en graves aprietos por hacer nuestra voluntad, Señor, por ir en pos de nuestros pecados, por ir en pos, Señor Jesús, de aquello que a ti no te agrada y que tú conoces. Bendito Espíritu Santo, que cada uno de mis hermanos hoy, Padre, tú vengas y tu Santo Espíritu pueda, Señor, en este momento tocar sus corazones y puedas mostrarles a cada uno, Señor, cuál es el
pecado, en qué área, Señor, es que hay que entregarte a ti para que tú puedas trabajar en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a vivir un día a la vez, Señor Jesús, es lo que te pedimos el día de hoy, Señor. Danos esa fuerza para seguir caminando, para seguirte buscando, para seguirte amando, Señor Jesús. Que no seamos rebeldes, Padre Santo, que tu palabra que es predicada cada miércoles y cada sábado en este púlpito, Señor, pueda hacerse carne, Señor, pueda hacerse vida en cada uno de nosotros. ¿De qué sirve, Señor? ¿De qué sirve venir cada día de culto si no hay cambio, si no ponemos en práctica las palabras que son predicadas en este lugar, Señor? Danos esa sabiduría para apartarnos de lo que a ti no te agrada. Si es un vicio, Señor, entregamos a ti, Señor, ese vicio. Danos fuerza, Señor, para salir de eso, Padre. Cualquiera que sea, alcoholismo, si son drogas, Señor, cualquiera que sea el vicio, Señor, sé tú a cada uno de mis hermanos, Señor, revelándoles, Padre Santo, que seas tú, Señor, revelándoles eso, mostrándoles eso en lo que te han estado fallando y que ellos y cada uno de nosotros aquí conocemos. Padre, si es la mentira, Padre, si es el adulterio, si es la fornicación, Señor, pon en nosotros ese temor, como decía nuestra hermana Marvin, Señor, temor solo a ti, no a los hombres, Padre Santo. Temor para no pecar contra ti, para no fallarte, Señor. Te ponemos en tus manos esta noche y te agradecemos, Señor. Te pedimos fuerzas nuevas y te pedimos tu paz, Señor, en todo momento, Padre. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, porque aún sigues hablándonos, Señor, a pesar de que hemos sido duros, a pesar de que somos rebeldes. Tú nos sigues hablando porque tu deseo es que ninguno de nosotros se pierda, Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias te damos, mi Dios, gracias te damos, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Tu pueblo dice amén y amén.